esfuerzos en un punto. Imagínense que tenemos este componente, tenemos un tanque de gas, está sometido a una presión interna. Nosotros podemos analizar en este componente un pequeño pedacito, y lo pongo como un punto, y sobre ese punto voy a dibujar un elemento. Entonces este tanque está sometido a una presión interna, vamos a llamarle P, y adentro pues, hay un gas. Y quiero saber qué le sucede a este punto, qué le sucede a ese cachito de área que estoy marcando. ¿Qué se imaginan que le sucede a ese tanque? Ese gas que está tratando de hacerle a ese tanque. ¿Expandirlo? Sí, expandirlo. Trata de expandirlo. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a poner aquí mi elemento y voy a dibujar aquí unas flechitas indicando que lo estoy expandiendo. Se vean, ahí está, se está expandiendo. Bueno, esto lo voy a poner acá en grandote. Entonces voy a poner ese elemento, que es un área muy pequeña, se le llama un punto, y lo estoy expandiendo. Significa que aquí yo voy a poner que en esta dirección va a haber un esfuerzo en la dirección X y va a haber otro esfuerzo, pero este esfuerzo se encuentra ahora en la dirección Y. O sea que ahora voy a tener un sistema de coordenadas X y Y. Mencionaba, tenemos un elemento, lo estoy poniendo en 2 dimensiones, tengo un esfuerzo en X, tengo un esfuerzo en Y. Entonces esto es 2 dimensiones ahora. Y este esfuerzo se puede calcular. El esfuerzo en X, en contenedores de presión existen varios esfuerzos, uno que se llama longitudinal y otro circunferencial o tangencial. Y esos dependen de la presión interna, entonces se pueden calcular. Entonces a este elemento con estos esfuerzos X y Y se le da un nombre y se llama un estado de esfuerzos. Vamos a poner otro caso un poquito más sencillo. Vamos a poner otro elemento mecánico, una barra que está fija. Le aplico una carga, igual, o sea, agarro mi puntito, el cuadrito y lo pongo acá grandote. Y esta barra pues, únicamente la estoy estirando en la dirección X. O sea, el estado de esfuerzos en esta barra únicamente tendría sigma X. Y sería un estado de esfuerzos que representa esa barra. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner el de la torsión. Voy a complicar. Vamos a ponerle un par y vamos a ponerle aparte axial. Carga axial y el par. O sea, agarro aquí mi puntito, la superficie. Aquí defino mi estado de esfuerzos. Entonces ya dijimos que el par ocasiona cortantes, que son paralelos. Son taus. Bueno, aquí va con los giros. Lo voy a poner mejor. Voy a ponerlo así. Entonces vean, voy a ponerlo aquí grandote. En ese punto que acabo de tomar, puse el paralelo, son los taus. Aquí puse la cara derecha hacia abajo, equilibrio hacia arriba. Son taus. De hecho, también tienen nombre. Por ejemplo, aquí le voy a llamar X, Y. Y esos dos tratan de girar mi elemento a favor. Trata de que gire, no gire porque debe estar en equilibrio, entonces voy a poner un giro en contra, ponemos otro cortante para acá, que sigue siendo el mismo, es el mismo tau XY, por los giros, el equilibrio, y aparte dibujé una carga F que está estirando mi elemento, entonces me está estirando mi elemento, y esa F me produce sigma en la dirección X. Se le llama sigma X, aquí sigma X y acá sigma X. Aquí lo mismo, sigma Y, y a veces se le pone así en equilibrio, pero bueno, con uno que ponga es más que suficiente. Entonces bien, este es otro ejemplo de estado de esfuerzos. Esos estados de esfuerzos depende de dónde coloques los puntos. Por ejemplo, vamos a poner flexión, poner así, flexión, carga F. Yo sé que se flexiona, vamos a aquí exagerarlo. Se flexiona hacia abajo. Ahí está, flexionado. ¿Qué pasa si agarro un punto arriba? Agarro mi cuadrito. En la parte de arriba, ¿qué le estoy haciendo a mi pieza? ¿Qué le estamos haciendo? La estamos estirando. Se estira en la dirección de la longitud. Supongamos que este es el eje X. Entonces este es un esfuerzo sigma X. Pero si lo agarro en la parte de abajo, por flexión, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos comprimiendo y también lo estoy comprimiendo en la dirección X. Entonces este sería mi sigma X para compresión. Entonces aquí voy a llamarle A y este lo voy a llamar B. Es el A y el B. Entonces depende mucho de dónde localicen los puntos. Ahí vamos a estar definiendo estados de esfuerzo. Y bueno, si lo toman en el eje neutro, si es flexión, sigmas son ceros. Entonces
Ahí lo único que habría en el eje neutro son los cortantes por flexión, que luego los ponemos a más detalle. Pero aquí lo que quiero plantear es que tenemos estos estados de esfuerzos. Ahora, en 3 dimensiones, pues esto, ahora en vez de imaginarse un cuadrito con flechas, imagínense un cubo, y ese cubo va a tener sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau XZ, tau YZ. O sea, va a tener más componentes de esfuerzos. Bueno, aquí está el concepto de esfuerzos en un punto. Normalmente, como acuérdense que los esfuerzos, dijimos, la definición es resistencia interna de un material debido a las cargas externas. O sea, aquí en la filmina están haciendo un corte y están evaluando puntos en ese corte. Entonces de ahí están sacando los esfuerzos. Los estados de esfuerzos, entonces aquí este de la derecha es en 2 dimensiones, el de la izquierda es en 3 dimensiones. Y de forma general voy a tener sigma X, voy a tener sigma Y, vas a tener también cortantes, tau XY. Es el caso más general, o sea que tengas un componente donde tengas en X, en Y aparte también tenga cortante. Imagínense esta barra, imagínense que está hueca y imagínense que tiene torsión, tiene el axial, y aparte está sometido a presión interna. Entonces la presión interna es X y Y, más el axial es X, más el de torsión son taus. Entonces ese tendría todos los esfuerzos. Ahora, tanto sigma X como sigma Y como tau XY, ¿cómo voy a calcular esos? De mecánica de materiales. Porque dijimos, el axial pues, es carga entre área. Cortante si es cortante directo, carga cortante entre área. Si es torsión, es cortante par por radio entre J. Si es flexión, MY entre I, etc. Entonces, estos que están aquí se calculan de mecánica. ¿Cuál va a ser la nueva complejidad? Voy a plantear otra vez una barra con carga axial. Voy a cortar de forma vertical el componente, o sea, lo voy a cortar así, vertical. Y ahí voy a evaluar los esfuerzos en ese corte. Entonces aquí dibujo mi cuadrito y lo vamos a poner aquí a la derecha, grandote. Entonces, ¿qué hace F? F es perpendicular al plano, entonces se generan axiales y estamos estirando nuestro elemento. Entonces dibujo sigma X. En este ejemplo no dibujé nada que generara cortantes, entonces tau vale 0. Nada más hay puro axial. Sigma X. Pero vean, el corte lo hice vertical. ¿Qué sucede si agarro otra vez mi componente, aplico las cargas externas, pero en vez de hacer el corte vertical, yo digo, pues yo también lo puedo hacer inclinado? Voy a hacer un corte inclinado y vamos a ver qué sucede ahora. Las cargas son las mismas. Estas F no las he cambiado, nada más cambié el corte. En vez de hacerlo vertical, lo hice inclinado. Entonces, vamos a dibujar aquí el componente cortado. Tengo F hacia la izquierda, hacia la derecha, y equilibrio, una carga interna F hacia la izquierda, pero está inclinado el corte, entonces tengo que dividir aquí esto en una carga perpendicular que se llama N y una carga paralela que se llama V. Déjame acomodo este F, V. Y vamos a evaluar aquí nuestro cuadrito y vamos a ponerlo acá, grandote. N es perpendicular a mi corte, a mi área. N entre el área entre esa área inclinada me va a dar un sigma axial, sigma X, pero este sigma X ya no es el mismo de acá, porque este sigma de arriba, ¿cómo se calcularía? Se calcularía como carga entre el área vertical, me da un sigma X, pero acá tengo N, que no es F, N, entre el área inclinada me va a dar otro esfuerzo y le voy a llamar sigma X'. Y aparte tengo V entre el área paralela me va a generar cortantes. Vamos a suponer que, bueno, aquí los voy a dibujar así nada más esquemático. Tengo un paralelo, ese es un cortante hacia arriba y equilibrio con los giros. Este es un tau X', Y', porque acá arriba el tau valía 0 y acá abajo el tau ahora es X', Y', que se calcularía como V entre el área inclinada. Entonces vean lo que está sucediendo, que las cargas en todo el componente general son las mismas, sin embargo, al analizar diferentes planos, diferentes cortes, tengo diferentes esfuerzos. Cuando cambio de plano en un componente, existe algo que se llama transformación de esfuerzos. Transformación de esfuerzos. ¿Qué significa este concepto? Lo voy a anotar en un trabajo con color negro. Entonces, muy importante es que los esfuerzos se transforman o los esfuerzos dependen del plano donde yo
esté analizando el componente. Entonces los esfuerzos se transforman al cambiar de plano o de orientación. En este caso es orientación. Y le voy a llamar, esta orientación la voy a llamar teta. Entonces los esfuerzos se transforman al cambiar de un plano a otro. Y esto es muy relevante porque ahora se van a dar cuenta de aquí en adelante cuando veamos las ecuaciones, es que como los esfuerzos al calcularlos en diferentes planos, van a ver ahí esfuerzos que van a ser mayores que estos esfuerzos que sacamos de mecánica. O sea, en mecánica yo estoy calculando realmente los esfuerzos en un cierto plano, pero acabamos de decir que si yo cambio a otro plano, estos sigma X, sigma Y, tau X, Y se van a convertir a otros esfuerzos que se van a llamar sigma X', sigma Y', tau X', Y'. Y estos esfuerzos, va a haber un plano en el cual va a haber esfuerzos todavía más grandes que los de mecánica. Y esos esfuerzos más grandes son los que debo de utilizar en el diseño. Entonces ese es el truco, buscar esos esfuerzos. Vamos a buscar algo que se llama ecuaciones de transformación de esfuerzos. Y de ahí va a salir un concepto que vamos a empezar a ver los siguientes días que se llaman esfuerzos principales. Y esos esfuerzos van a ser sigmas. Van a ser sigma, se va a llamar sigma 1, sigma 2. En 3 dimensiones va a haber un sigma 3. Y así como hay sigmas principales, sigmas máximos, va a haber taus máximos. Va a haber esfuerzos cortantes máximos que se van a calcular de esas ecuaciones de transformaciones de esfuerzos. Y les mencionaba, estos son los que voy a utilizar en el diseño. Y les vamos a aplicar en algo que se llama teorías de falla. Y aquí ya dijimos, ¿no?, qué sucede cuando tenemos cortes en diferentes orientaciones. Entonces, aquí en esta imagen se hizo un corte inclinado A y me dio sigma y tau. Pero si hizo un corte a otro ángulo B, en otro plano, y los esfuerzos son diferentes, hasta pueden cambiar de signo. Entonces son sigma prima, tau prima. Y vamos a empezar a sacar este tipo de ecuaciones. Aquí les voy a mostrar rápidamente algunos ejemplos de transformación de esfuerzos. Esta pieza que está aquí es una pieza que le voy a aplicar una carga axial en X y tiene un elemento inclinado. Aquí hay un elemento inclinado que es este. Ese se encuentra exactamente a 45 grados. Vean qué es lo que le va a suceder a este elemento, el que está inclinado. Yo le voy a aplicar cargas para acá. Entonces, vamos a ver, digamos que en este plano, en el plano vertical, lo voy a estirar y vamos a ver qué sucede en el inclinado. Entonces le voy a dar play aquí, entonces vean qué sucede. Vean los bordes, inicialmente esto se encuentra a 90 grados. Inicialmente está a 90 grados. Luego le doy play y vean que cambian los ángulos. Ya no 90 grados. Entonces sucede lo que les había explicado acá con torsión, y cuando hay cambios de ángulo, es porque estamos aplicando cortantes. Entonces resulta que yo estoy aplicando una carga axial, pero a 45 grados se están generando esfuerzos cortantes. Ese es eso es la transformación de esfuerzos. Y acá tengo otro que es al revés. Aquí le voy a aplicar cortante. Aquí tengo un elemento, aquí está fijo. Aquí le voy a aplicar tau, es cortante. Entonces quiero ver qué sucede a 45 grados. Entonces vean lo que va a suceder. Entonces vean qué sucedió. Vamos a ponerlo de nuevo, play. Vean qué sucede, que ese cuadrito se alarga y se hace más corto. Vamos a darle play. Entonces vean, se alarga y se hace más corto. Entonces a 45 grados tengo que se está estirando con sigma X y se está comprimiendo con sigma Y. Esa es una transformación de esfuerzo. O sea, yo estoy aplicando físicamente le estoy aplicando un cortante, pero internamente hay otros planos donde se generan otros esfuerzos, se transforman, y en este ejemplo yo nada más puse 45 grados. Y esto lo pueden ver muy claramente aquí. Imagínense una lata. Esa lata le vamos a aplicar torsión, pero al aplicar torsión, vean lo que sucede, que cómo queda doblada la tapa, la lámina. ¿Y eso a qué se debe? Vean que estos ángulos, si yo mido ese ángulo, va a medir exactamente 45 grados. Y cuando tengo elementos muy delgados y tengo cargas a compresión, voy a tener pandeo. Entonces lo que están viendo ahí, ese doblez es pandeo. Por cargas de compresión, por ser un elemento muy delgado. Entonces ahí está actuando la transformación de esfuerzos. Y por ejemplo aquí en el GIS, estoy aplicando torsión. Y vean que falla a fractura igual. Si yo mido este ángulo son 45 grados. ¿Y qué sucede en el GIS?
Más adelante, cuando veamos materiales frágiles no son muy buenos soportando tensión. Y si se acuerdan acá la figura que dijimos que al aplicar cortantes tenemos compresión-tensión. Entonces, como no soporta muy bien tensión un material frágil, en el caso del GIS, falla por tensión a 45 grados. Entonces, ese tipo de detalles nos ayudan a entender por qué son las transformaciones de esfuerzos. Igual si tiene una grieta inclinada en un sistema y le quieren analizar un cierto ángulo, vamos a tener que hacer uso de estas ecuaciones.